Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es jueves 16 de octubre del año 2025. Bueno mi gente, en las últimas horas el noticiero del régimen castrista, ese noticiero oficialista que miente, que por 66 años ha estado tratando de tapar la realidad de lo que acontece en Cuba y ha tratado de edulcorar la miseria, la hambruna y la represión en la que el régimen ha tenido al pueblo cubano condenado desde el año 1959, sale y en la voz de su viceministra de Salud Pública reconoce de que en Cuba hay una situación compleja, como le llaman ellos, para no querer reconocer que en Cuba hay una grave emergencia de salud, hay una crisis sanitaria de emergencia que está matando al pueblo cubano. Ya hay niños, ya hay personas mayores muertos, ya hay muchísimos casos de dengue hemorrágico en todas las provincias del país, prácticamente, aunque los medios oficialistas, por ejemplo, y un periodista que es una ciberclaria que pudiera ser varias personas pensando, ¿no?, en manejar su aparato ideológico en contra de los Estados Unidos y en favor de la dictadura castrista, en el periódico Cienfuegos 5 de septiembre deja entrever de que lo que está sucediendo, que esta emergencia sanitaria, que según ellos o él o los que sean, achacan a que el objetivo fundamental fue el mismo de 1980 con el dengue hemorrágico, o sea, cuando Fidel Castro acusó a los Estados Unidos y a la CIA de haber inoculado, ¿no?, el agente transmisor de la fiebre amarilla que ocasionó tantas muertes en Cuba en el año 1980, algo que nunca se pudo probar como ahora tampoco, porque realmente las causas fundamentales de la situación grave y la emergencia sanitaria que hay en Cuba es la falta de higiene que hay en el país, la escasez de medicamentos, es la falta de personal de la salud, es la inmundicia y el hambre y la miseria y la falta de agua potable y todas las calamidades en las que está sobreviviendo en los últimos años el pueblo cubano diariamente. Porque si bien el pueblo cubano ha estado pasando necesidades y trabajo desde el 1 de enero de 1959 y en etapas como la crisis del 70, como la crisis de los 90, cuando los balseros, después de la caída del campo socialista en la Europa del Este, hoy se está viviendo los peores momentos de esa mal llamada revolución, con esta pandilla de imberbes que demuestran una vez más también con las imágenes del oficialismo de las últimas horas, donde se acaba de activar el Consejo de Defensa Nacional, pero no para resolver los problemas de Cuba, sino para darle imagen de apoyo al régimen narcodictador de Nicolás Maduro de Venezuela, después de las declaraciones que hizo el presidente de los Estados Unidos ayer, Donald Trump, donde dijo de que había dado luz verde el gobierno de los Estados Unidos para que la CIA comenzara operaciones dentro de Venezuela y para que el Pentágono también, el ejército de los Estados Unidos, comenzara operaciones terrestres, porque ya las operaciones navales tienen controlado todo el perímetro, ¿no?, de lo que es el territorio venezolano, para evitar que siga saliendo de Venezuela barcos cargados de droga que tienen como destino las calles estadounidenses, que según expresa el presidente Trump, cada barco de estos cargado de droga que se intercepta y que se aniquila salva la vida de 25.000 estadounidenses, porque todos sabemos que hasta Cuba ha estado prestada históricamente para el narcoterrorismo, y lo sabemos cuando a finales del año 80 a Fidel no le quedó más remedio que culpar, ¿no?, a altos oficiales de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, cuando él y su hermano Raúl Castro eran los que daban la orden para que Cuba sirviera de trampolín del narcotráfico desde Colombia y desde Venezuela y desde Bolivia y de todos los países estos que hoy son parte del eje de la izquierda, y gracias a Dios Bolivia se comienza a librar este domingo con las elecciones presidenciales en segunda vuelta, se comienza a librar de 26 años de un régimen izquierdista, un régimen comunista que empezó con Evo Morales y siguió con el Lucho este fracasado que ha acabado de hundir más a Bolivia en la crisis económica, política y social en la que se encuentra el país sudamericano. Pues en el caso de Cuba acaban de sacar a Raúl Castro, y Raúl Castro demuestra una vez más que a pesar de tener casi 94 años, es la persona que está en el poder. Díaz-Canel ahí lo ven mirándolo con temor, con envidia, con la cara de lo que es una marioneta dictatorial, un fracasado, porque Díaz-Canel jamás va a ser presidente de ningún lugar. Díaz-Canel en todo caso es un aquelarre de títere dictatorial que no tiene voz ni voto allí. Ahí los que mandan son el que está dando la intervención en ese activamiento del Consejo de Defensa Nacional, que es el primer ministro Manuel Marrero, que sí es raulista, que es una persona de la total confianza de Gaese y de Raúl Castro,
porque por muchos años, casi 20 años, estuvo a cargo de lo que era el turismo, primero en Oquín y después en todo el país, y junto a Gaez y junto a López Calleja, el fenecido general y yerno de Raúl Castro, pues dirigían todo lo que era el aparato turístico represivo del régimen opresor castrista. Estas son las realidades de lo que acontece en Cuba. Mientras tanto, vemos que siguen falleciendo personas en toda la isla producto de esta pandemia, pudiéramos llamarle, de dengue hemorrágico. Y mucha gente me escribían cuando yo dije que se deberían parar los vuelos, ¿no? Desde Asia a Cuba a todos los países del mundo. Me dijeron, mira, eso está mal porque los mosquitos son los agentes transmisores de la fiebre amarilla. Pues yo hice un estudio para ver si era factible de que los mosquitos pudieran transitar en un avión, y aunque los mosquitos generalmente a altas alturas y largas horas de vuelo perecerían, o sea, dejarían de existir, pues el mosquito Aedes aegypti fácilmente pudiera llegar en cualquier avión de La Habana a Miami, y pudiera empezar a propagarse la epidemia esta de dengue hemorrágico en el sur de la Florida. De hecho, déjenme decirles que ya hay casos de hepatitis en el sur de la Florida, y en Cuba hay muchísimos casos de hepatitis, y la hepatitis sí es contagiosa, y la sarna también es contagiosa, y muchísimas enfermedades más que hay dentro de Cuba, porque en Cuba hay una emergencia, una grave crisis sanitaria, porque hay una crisis económica, política y social propiciada por el régimen opresor castrista, que sigue condenando al pueblo a los apagones, a la falta de medicamentos, a la falta de agua potable, a la falta de alimentos, a los derrumbes que se siguen suscitando en todo el territorio nacional después de las lluvias que han habido en La Habana, en Matanzas, en Camagüey. Están habiendo derrumbes y no se habla de estos temas. La prensa oficialista sigue callando cínica y descaradamente la realidad, la grave realidad que está enfrentando el pueblo cubano bajo esa narcodictadura terrorista castrista, que si cae el régimen opresor de Nicolás Maduro finalmente, el castrismo estaría en remojo, porque sería el próximo punto de mira de la administración Trump para cumplir su promesa de campaña en sus dos mandatos, que ha sido acabar con la izquierda y con el comunismo en Latinoamérica. Mientras esto sucede, pues los cómplices del castrismo, del narcochavismo y del sandinismo dicen que no estarán presentes en la cumbre de las Américas en Santo Domingo, República Dominicana, que se va a celebrar el próximo mes, y entre ellos está Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, la izquierdista comunista y cómplice de la dictadura castrista, que le sigue dando oxígeno al castrismo, le sigue mandando petróleo, le sigue mandando muchísimo dinero que utiliza la dictadura para aumentar la represión, para seguir extendiendo por más tiempo la agonía del pueblo cubano. Y está el narcoguerrillero Gustavo Petro de Colombia, una persona que está desprestigiada y desacreditada como estadista y como mandatario de una nación, que ha mantenido siempre una postura a favor de la izquierda, a favor del comunismo y a favor de todos los regímenes fundamentalistas y dictatoriales alrededor del mundo. Miguel Ángel Espinosa Rivera, buenos días, Juanito. Ya no hay nada para combatir estas plagas, porque ellos son una plaga. Yo siempre lo he dicho, la peor plaga que ha enfrentado el pueblo cubano desde el 1 de enero de 1959 es la plaga castrista, la pandemia del castrismo. El castrismo se ha encargado de diezmar al pueblo cubano, de separarlo, de hacer que el cubano emigre hacia todos los confines del mundo, para que después se conviertan en el soporte financiero, no de sus familiares, sino del aparato militar represivo que controla al pueblo cubano desde enero de 1959. Yamilé Rodríguez, de acuerdo, cierren los vuelos hacia Cuba, porque esa crisis epidemiológica va a acabar con los Estados Unidos. Bueno, Yamilé, imagínate tú que en ese reporte del periódico 5 de septiembre dicen que lo que más le preocupa es que están creciendo los casos de dengue, de oropuche, de chikungunya y de todas esas calamidades que está padeciendo el pueblo cubano en Matanza y sobre todo en Cárdenas, Santa Marta y Varadero. Lo único que le preocupa al régimen castrista es que los países que siguen mandando turistas hacia los polos turísticos de la isla dejen de hacerlo, porque ese es el dinero que utilizan ellos para seguir dándose su vida de privilegios y lujo a costa de la miseria del pueblo cubano y para seguir activando y manteniendo su aparato represivo. Si se les cae ese dinero, se cae la dictadura, porque el régimen no tiene liquidez ni solvencia para seguir manteniendo y sosteniéndose en el poder. Nosotros y los turistas y los cubanos que por amor a nuestros familiares
por todas las causas que querramos poner, seguimos mandando y seguimos viajando a la isla. Digo seguimos en sentido general porque soy cubano. Yo no lo hago. Yo llevo 20 años viviendo en el exilio y orgullosamente exiliado. Y cuando he mandado algo, he mandado un medicamento, he mandado una necesidad a un ser querido, a familiar de un preso político, a un mismo opositor cubano que tenga una necesidad. Lo he hecho en ocasiones sin poder, no dando lo que me sobra, sino quitándome de lo que tengo con mucho amor. Y no lo he podido hacer en muchas ocasiones, pero cuando lo he hecho realmente de corazón. Yo no critico al que le manda dinero para que coma un familiar, no critico al que vaya a la isla a ver una madre, un padre, un hijo moribundo o como esté. Yo al que critico es al que va y se hospeda en un hotel y se baña en la piscina y va a los conciertos de los testaferros del castrismo dentro de la isla y gasta el dinero en el aparato militar de Gaesa, algo que está prohibido y está sancionado por las leyes estadounidenses. Sin embargo, muchísimos cubanos residentes en los Estados Unidos haciendo caso omiso y violando las leyes del país que los acogió y les dio el privilegio de vivir en libertad, van a Cuba y rentan autos, están en hoteles del régimen, comen en la infraestructura de Gaesa, del aparato militar turístico del régimen opresor castrista y le siguen siendo sostén económico a la asfixia que tiene el régimen opresor castrista y a la adolescencia de dólares, que es lo que le interesa para seguir sosteniéndose en el poder. Pero nada, vamos a seguir desde la tijera denunciándolo, vamos a seguir mostrando la realidad de lo que acontece en Cuba, vamos a seguir abogando por el fin de la tiranía opresora castrista, por la libertad de todos los cubanos, por el reinicio de la democracia dentro de Cuba y que el mundo conozca lo que está aconteciendo en Cuba, no como lo hace la prensa del oficialismo, que dice que tienen no dicen que hay una crisis sanitaria, dicen que hay una situación compleja. Es una manera de edulcorar y de disfrazar la grave situación que está padeciendo el pueblo cubano bajo la tiranía opresora castrista. Vamos a saludar entonces a ver, Lourdes Rodríguez, hola, bendiciones, buenos días. La China Díaz, buenos días y bendiciones para ti. Melissa, bendiciones para ti también. Yamilés Rodríguez, bendiciones para ti, bendiciones para todos los que están en estos momentos conectados con nuestra directa. Compartan todas nuestras publicaciones para poder seguir llegando a más personas con la realidad de lo que acontece en Cuba y el resto del mundo y hacerlo gracias a ustedes con la veracidad y la inmediatez que hasta hoy nos ha caracterizado. Yo les deseo una linda jornada de jueves, muchísimas bendiciones para todos. Gracias por seguirnos, gracias por apoyar este proyecto que es para romper el cerco mediático de la prensa oficialista del castrismo y la prensa fake news internacional al servicio de la izquierda y del comunismo mundial. Recuérdense, mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera. Les deseo un lindo día y muchas bendiciones.